Buenas chavales, pues aquí estamos otra vez de nuevo. Eh, Hoy lo que vamos a ver es sobre teoría del fuego, ¿de acuerdo? Para los que vayáis para oposición a bomberos. El resto tenéis las preguntas tipo test que en cuanto pueda me pondré a mejorarlas y a poner más. Bien, ¿qué es lo que os quería dar con esto? Bueno, cuando preparamos tipo test necesitamos una buena base, no es solo hacer test. La parte más importante de todo es hacer test y prepararnos para cómo responder y cómo afrontar todas las vicisitudes que se pueden presentar en un examen tipo test. Pero hay que tener una base de estudio, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar por química de fuego, una parte de la química de la teoría del fuego, como podéis ver aquí, que son transformaciones de la materia. ¿Por qué me resulta muy importante este tema o me parece muy interesante? Porque ello nos va a permitir y nos va a dar una visión de todo lo que son los procesos y las transformaciones que sufren las diferentes materias y productos con los que trabajamos en una emergencia. ¿De acuerdo? Desde el agua o el conocimiento de la pirólisis, cómo funciona un combustible, cómo funciona un comburente, qué transformaciones sufre, la energía, que es una parte muy importante. Recordar que en toda emergencia, en la mayoría de las emergencias, va a haber que controlar una cantidad excesiva de energía. La mayoría de las emergencias que se nos den serán grandes cantidades de energías que deberemos redirigir o buscar la manera de transformar para volver a tomar el control de la emergencia. Y aquí más todavía, todo lo que sea teoría del fuego es un exceso de energía sin control que debemos de redireccionar de una manera o de otra. Y gracias a esto nos permite, gracias al conocimiento de cómo se transforma la materia y la energía que consume, nos permiten controlar una emergencia que en este caso sería un incendio, porque estamos hablando de teoría del fuego. Bien. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que me parece muy importante. Las dos principales transformaciones, que son procesos físicos, que los tenemos aquí, y luego tenemos los procesos químicos, donde se forman sustancias nuevas y se rompen y se crean enlaces. Ahora, primeramente nos vamos a dedicar a los procesos físicos. ¿De acuerdo? Los procesos físicos no alteran la molécula y no se forman sustancias nuevas. Es muy importante que tengamos claro esto. No se alteran las moléculas y no se forman sustancias nuevas. Son procesos físicos. ¿Cuáles son los más interesantes para nosotros? Los cambios de estado. ¿De acuerdo? Las mezclas son importantes, pero vamos a trabajar mucho con cambios de estado. ¿Por qué? Porque nuestra principal herramienta será el agua. Y tenemos que aprender los cambios de estado del agua, que son muy importantes. ¿De acuerdo? Cuando un agua se congela, cuando pasa a ser líquida y cuando gaseosa. Y la energía que consume en esos cambios, que esa es la parte que nos importa, aparte de otras propiedades muy importantes, que veremos más adelante en la teoría del fuego, cuando nos dediquemos específicamente al agua. ¿De acuerdo? Las mezclas, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta de las mezclas? Hay dos tipos muy grandes, hay dos tipos de mezclas. ¿De acuerdo? Que son las homogéneas y las heterogéneas. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta en las mezclas? Es la unión física de dos más sustancias que se juntan sin que ocurra una reacción química, o sea, es física. Cada sustancia conserva sus propiedades químicas, eso es muy importante. Si mezclo agua con alcohol, debo saber que tengo agua con alcohol. He diluido el alcohol porque he disminuido su concentración. Un factor muy importante a la hora de extinguir y controlar un incendio de alcohol. Bien, continuamos. Entonces, teniendo en cuenta que hay dos tipos de mezclas, homogéneas y heterogéneas, se distinguen las partes, ¿veis? Las heterogéneas se distinguen las partes claramente. Por ejemplo, tenemos el aceite y el vinagre, donde se distinguen perfectamente cada una de las dos partes. Ninguna se mezclan en el término de disolución homogénea, sino que es una mezcla heterogénea. Las partes están claramente diferenciadas. Hay muchos ejemplos.
¿De acuerdo? El agua con la gasolina podríamos distinguir perfectamente cuál de las dos es. Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Las homogéneas también, que no se distinguen los componentes a simple vista. En las homogéneas tenemos que tener en cuenta estas tres condiciones que se dan en las mezclas homogéneas. Aquí tenemos agua más alcohol. Sería una mezcla porque son líquidos polares. El agua es un polar y el alcohol es otro polar. Entonces los polos opuestos se atraen, que eso también lo veremos cuando estudiemos el agua. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta en las mezclas homogéneas? Que hay una sola fase. Sus componentes, soluto y disolvente, que también tenemos que saber qué es cada uno de ellos, están íntimamente mezclados a nivel molecular o iónico. Uniformidad. Tome la parte que tome de la mezcla, sus componentes son los mismos. Cuando yo tome agua y alcohol, va a haber el mismo número de moléculas de agua que de alcohol en las muestras que tome, si son del mismo tamaño. La invisibilidad. No se distinguen sus componentes ni a simple vista ni al microscopio óptico. ¿De acuerdo? A simple vista vería un líquido normal, no sé distinguir cuál es cuál. Bien, la disolución es un procedimiento técnico, la dilución es un procedimiento técnico dentro de las mezclas homogéneas que consiste en añadir más disolvente, habitualmente agua, a una disolución para reducir la concentración del soluto. ¿De acuerdo? El combustible o la sustancia peligrosa. Por eso tenemos que tener claro, ya lo veremos más adelante, la diferencia entre soluto y disolvente. En este caso el disolvente sería el agua, que es el disolvente universal, el más utilizado, y el soluto, que sería el alcohol. Bien, una vez visto los procesos físicos, vamos a ver los procesos químicos. No me quiero enrollar mucho. Bien, los procesos químicos forman sustancias nuevas y se rompen y se crean enlaces. Tenemos que tener en cuenta lo que hemos hablado de la energía. Dentro de estos procesos químicos hay dos que son súper importantes en la teoría del fuego, que son la pirólisis, que son las reacciones endotérmicas y las exotérmicas. Dentro de las endotérmicas, que son las que requieren energía para llevarse a cabo, tenemos la pirólisis. ¿Qué tenemos en la pirólisis? Pues en la pirólisis tenemos la madera. Pongamos el ejemplo de la madera. Le tengo que aplicar calor, energía. Todavía no ha habido una reacción en cadena que autoalimente la reacción redox. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que requiere energía. Una vez ya se han producido los gases necesarios y la energía necesaria para que haya una reacción en cadena, ¿de acuerdo? Pasaríamos a una reacción exotérmica. Ya no necesito aportarle energía. La reacción redox es una reacción de reducción y oxidación. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? Bien, que la combustión, al ser reducción, oxidación, necesita un combustible, un componente, una reacción en cadena y una energía. Ahí tendríamos lo que se conoce habitualmente por el tetraedro del fuego. En otros sitios, cuando no se requiere tanto conocimiento, se da el triángulo del fuego, que es el combustible, comburente y una energía de activación. Y no olvidemos nunca que la reacción redox es exotérmica. ¿De acuerdo? Aquí esto sería tetraedro del fuego. La reducción, oxidación. El combustible se oxida, cede electrones y el comburente se reduce, capta electrones. Ahí tendríamos, por ejemplo, dentro de los tipos de oxidaciones que hay, podemos ver un hierro. El hierro se oxida. Un papel se oxida, pero a diferente velocidad. Lo que tenemos que tener en cuenta, y una de las partes más importantes de las reacciones redox, es la velocidad a la que se producen. ¿De acuerdo? Mirad, ahora vemos aquí
¿Cómo se producen? Velocidad de reacción. ¿Cómo de rápido? La oxidación lenta, lo que hemos dicho. Un papel se puede oxidar lentamente. Si ves un papel amarillo, viejo, que lleva mucho tiempo a la intemperie, veréis que ha tomado un color amarillento porque se ha oxidado. Es muy lento y no provoca ninguna alteración física a su alrededor. Me refiero, no produce un calor excesivo y no se aprecian excesos de energía descontrolada. Vale, la combustión rápida. Una combustión normal produce llama, calor intenso y su velocidad es subsónica. Es más rápido, es cuando le prendo un mechero al papel. A ese mismo papel que se oxidaba sin un exceso de energía, ahora le prendemos fuego. Una vez se ha producido la pirólisis y el suficiente gas para que la energía para que la reacción se retroalimente, pasaría a ser una reacción exotérmica, siempre a velocidad subsónica muy baja. Y luego tenemos a gran velocidad, que podemos distinguir entre deflagración, que es por debajo de la velocidad del sonido, y detonación. ¿De acuerdo? Bien, importante, ¿qué tengo que tener en cuenta? La deflagración y la detonación, que no tienen nada que ver con una explosión. Estos son reacciones químicas. Una explosión es física, es una reacción física que se produce por una sobrepresión. Es un detalle muy importante que tenemos que aprender a diferenciar. Deflagración, detonación y explosión. Bien. Reacción en cadena. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Para que se dé el tetraedro necesito la reacción en cadena, que sería el cuarto elemento. Es la reacción por la cual se rompen los enlaces y se producen radicales libres. Bien, la propagación de radicales libres con oxígeno y más combustible multiplica las llamas. Y la extinción por inhibición con un agente que capture los radicales, el polvo químico seco. Cuando interactuamos sobre el cuarto elemento como extinción, con inhibición de la reacción en cadena es lo que estamos haciendo. Le estamos agregando un agente extintor que lo que hace es capturar los radicales libres, ese exceso de energía, y lo que hace es disminuir ese exceso de energía, por lo tanto hay menos retroalimentación y el fuego termina extinguiéndose. De acuerdo, que en otro vídeo reaccionaremos a lo que es el tetraedro de la extinción. El tetraedro de la extinción sería actuando sobre uno de los 4 componentes del tetraedro del fuego, que es lo que tenemos que tener en cuenta. De aquí, ideas principales. Bien, la que os he dicho antes. Es importante saber cómo se transforma la materia para saber la cantidad de energía que absorbe. ¿De acuerdo? Es muy importante. Y cómo actúa cada combustible cuando se le aplica el agente extintor. Tanto a nivel de energía, a nivel de extinción, a nivel molecular, químico y físico. Porque uno puede tener una reacción física y en ella absorber mucha energía, ¿de acuerdo? Tanto en la física como en la química. Bien, pues esto es todo por hoy. Todas las dudas que tengáis, si veis algún error o veis cualquier cosa que se pueda corregir o mejorar, sin ningún problema me lo ponéis en los comentarios. Os recuerdo que si queréis darle un dedito hacia arriba o suscribiros al canal, viene bien, ¿sabes? Motiva de vez en cuando. ¿De acuerdo? Pues nada, con esto y un bizcocho, hasta la próxima.